Bueno, en esta oportunidad vamos a avanzar tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar es un desafío a nivel global, a nivel de la salud mundial, a pesar de todos los avances en el control de la enfermedad. Esta enfermedad tiene alta tasa de morbimortalidad en los pacientes adultos en todo el mundo, alrededor de 1.5 millones de personas en el año 2020. La mayoría son de países bajos y medianos de ingresos. También está asociada a la coinfección con el VIH, que son factores predisponentes para la tuberculosis y asociados al riesgo de muerte en todas partes del mundo donde las infecciones son prevalentes. Esta enfermedad tiene un complejo que se llama Mycobacterium tuberculosis, que lo componen varias subespecies como Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis bovis, Mycobacterium bovis caprae, el bacilo de Calmette y Guerin, el Mycobacterium africanum, el Mycobacterium cannetti, el Mycobacterium microti, el Mycobacterium mungi y entre otros. Esta enfermedad ha sido durante mucho tiempo la principal causa de muerte infecciosa a nivel mundial, hasta el año 2020, donde el COVID ha superado a la tuberculosis como una enfermedad infecciosa que mata a la mayor cantidad de personas. Por eso la OMS ha lanzado una estrategia que ha aprobado en la Asamblea Mundial de Salud que plantea reducir las muertes por tuberculosis en un 90% y la incidencia de la enfermedad en un 80% para el año 2030. Estos servicios han sido relacionados con la tuberculosis que están integrados en un servicio sanitario y todos los pacientes tienen derecho a acceder a mejor asistencia posible. Las técnicas de diagnóstico in vitro de la infección tuberculosa usando la detección del interferón gamma que complementan y mejoran las limitaciones que presenta la prueba clásica de la tuberculina. Los laboratorios de microbiología han dispuesto unos métodos diagnósticos basados en las técnicas de biología molecular que nos permiten el diagnóstico rápido de la enfermedad tuberculosa sobre una muestra directa en pacientes con alta sospecha de la enfermedad, y del mismo modo se dispone métodos de detección de resistencia basados en mutaciones de los genes que median la resistencia a la rifampicina e isoniazida, así como a otros fármacos. Dentro de la epidemiología de la tuberculosis en Bolivia, podemos mencionar que las principales causas de muerte por la enfermedad infecciosa a nivel mundial es la tuberculosis, y en Bolivia la incidencia se ha mantenido estable aproximadamente en 13 casos por 100.000 habitantes. Esta tuberculosis pulmonar con bacteriología positiva ha representado el 8.3 de casos por 100.000 habitantes en el 2014, constituyendo el 67.7% de los casos nuevos confirmados, mientras que la tuberculosis extrapulmonar se ha presentado en el 21.3% de los casos. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y transmisible de distribución universal con una historia progresiva de agresión a la especie humana. Primero, hay exposición al bacilo, seguida de infección que puede progresar a enfermedad y que termina en algunos casos con la muerte.
En esta lucha entre el organismo humano y el organismo invasor son múltiples las circunstancias que pueden condicionar el mayor o menor riesgo de infectarse, de enfermar o de morir. Dentro de la transmisión ocurre principalmente por la vía aérea, por las microgotas al ser inhaladas por el huésped susceptible que pueden iniciar la infección pulmonar, que tenemos como agente causal al Mycobacterium tuberculosis, la fuente de infección, un paciente con tuberculosis pulmonar con baciloscopías positivas y tenemos la transmisión que va a ser por vía aérea por las microgotas. Dentro de lo que es el Mycobacterium tuberculosis, ¿qué podemos decir? Que es un microorganismo causante de tuberculosis que pertenece a la familia del Mycobacterium. Este bacilo tiene una pared celular que es la más compleja de las bacterias, una membrana 2 veces más gruesa y fuerte que la de los bacilos gram negativos, una coraza difícil de traspasar, con un alto contenido de lípidos, en la mayoría químicamente complejos, como el ácido micólico, los que se debe su peculiar tinción ácido-alcohol resistente. Es decir, que este bacilo resiste a la decoloración con alcohol y ácidos. De la estructura química del Mycobacterium tuberculosis se forman parte de proteínas, carbohidratos, vitaminas de complejo B, ciertos minerales como el fósforo, magnesio, calcio. El componente proteico es el sustrato fundamental del fenómeno de hipersensibilidad retardada que se expresa en la reacción de tuberculina. El bacilo de Koch tiene una de sus características que es muy lenta la capacidad de división, lo que frecuentemente da origen a una clínica muy poco específica y de muy lenta instauración. El crecimiento del Mycobacterium tuberculosis está subordinado a la presencia de oxígeno y al pH circundante. Las condiciones de multiplicación las encuentra en un pH de 730 a 740 y a una presión de oxígeno entre 100 a 140 milímetros de mercurio. Cuando el Mycobacterium tuberculosis se encuentra en una situación desfavorable, como una disminución de la tensión de oxígeno y pH bajo o acción de fármacos antituberculosos, entre un estado latente o durmiente, pudiendo demorar en multiplicarse desde varios días hasta muchos años. Dentro de las características biológicas del Mycobacterium tenemos que es un parásito estricto con transmisión de persona a persona. No tiene toxinas conocidas, por lo que puede persistir en estado de latencia. Aerobio con crecimiento dependiente de la presión parcial de oxígeno del órgano en el que anida. Multiplicación lenta por factor que favorece su tendencia a la cronicidad. Virulencia variable, lo que explica algunas de sus características patogénicas. Posee numerosos antígenos capaces de despertar gran variedad de la respuesta inmunológica en el huésped. Lo que sería la infección primaria, infección latente e infección activa, que son los bacilos de tuberculosis, van a causar una infección primaria en un pequeño porcentaje que va a progresar a una enfermedad clínica de gravedad variable.
Dentro de lo que es la infección primaria, esta infección más aborda lo que sería a los niños y tenemos que requiere una inhalación de partículas bastante pequeñas para que atraviesen las defensas respiratorias altas y se van a depositar en regiones profundas de la infección. Para iniciar la infección, los macrófagos alveolares deben ingerir los bacilos de la tuberculosis. Esta es el primer contacto del sistema inmune con el Mycobacterium tuberculosis, que ocurre comúnmente en pulmones cuando los macrófagos fagocitan a los bacilos formando un granuloma o foco de Gauss para contenerlos. Los bacilos superan las defensas de la vía aérea, llegan a los alvéolos y son ingeridos por macrófagos. Si no se destruyen, se van a replicar formando un granuloma y a menudo afectando los ganglios linfáticos ciliares, que se denomina complejo de Gauss. Esto va a ser transmitido de persona con infección primaria aislada, generalmente no transmite la bacteria. La infección primaria puede evolucionar a tuberculosis latente, que son bacterias inactivas, o a tuberculosis primaria progresiva, que puede ser una enfermedad activa. Después tenemos a la infección latente, que ocurre cuando la bacteria del Mycobacterium tuberculosis vive en el cuerpo, vive en el huésped sin causar enfermedad. No van a presentar síntomas, no se sienten enfermos y no contagian a otros. Sin embargo, el sistema inmunitario inhibe la replicación bacilar antes que aparezcan los signos o síntomas. Los focos de los bacilos en los pulmones u otros sitios se transforman en granulomas de células epitelioides y los bacilos tuberculosos pueden sobrevivir en este material por años sin causar enfermedad al paciente. Luego tenemos lo que sería la enfermedad activa por tuberculosis, que esta va a ser el contacto de personas sanas con personas que ya están infectadas. Entonces, es una enfermedad contagiosa por Mycobacterium tuberculosis cuando ocurre que las bacterias se multiplican e invaden el organismo, generalmente a nivel pulmonar, y van a entrar a causar los síntomas. Esta enfermedad se va a desarrollar en un 50 a 80% de las personas que van a tener una enfermedad activa, y la tuberculosis se puede reactivar dentro de los primeros 2 años, pero esta puede reactivarse también durante varias décadas. Cuando estamos hablando de enfermedad activa, estamos hablando que el paciente ya va a presentar signos y síntomas. Tenemos luego el esquema inmunológico clásico de la enfermedad. ¿A qué se refiere con el esquema inmunológico clásico? Dicen que el bacilo de la tuberculosis ha sido fagocitado por los macrófagos alveolares residentes del pulmón y se han puesto en contacto con las células dendríticas.
presentadores de antígenos del epitelio respiratorio. Es transportado por los linfocitos hacia los ganglios ciliares y el tejido asociado a linfáticos de la mucosa bronquial. Donde se encuentra con las células especializadas que son los linfocitos TCD4, a los cuales les presenta alguno de sus antígenos. Los linfocitos CD4, ayudadores, facilitadores o helper, poseen numerosos receptores en su membrana que pueden reconocer y corresponderse con una configuración molecular de algún antígeno de micobacterio. Al unirse con los linfocitos con algún antígeno del bacilo de Koch y la molécula del CD4 con el complejo de histocompatibilidad tipo 2. El linfocito CD4 es activado diferenciándose en 3 subpoblaciones principales: linfocitos T helper 1, linfocitos T helper 2 y los linfocitos de memoria. Los linfocitos T helper 1 liberan interleucinas y citoquinas propias de la inmunidad celular, en tanto que los linfocitos T helper 2 producen mediadores relacionados con la inmunidad humoral. La derivación a otra subpoblación depende del mediador que esté actuando. En el caso de la diferenciación hacia los linfocitos T helper 1, se requiere de la interleucina 12 producida por las células dendríticas presentadoras de antígenos, macrófagos y monocitos que han migrado desde la circulación sanguínea. Los linfocitos T helper 1 actúan a través de una serie de productos de potente activación biológica denominadas quimioquinas y citoquinas. Las quimioquinas ejercen su acción quimiotáctica atrayendo nuevas células mononucleares, en tanto que las citoquinas, la principal de las cuales es el interferón gamma, que son mediadores quimiotácticos que actúan a través de las células para el caso de la tuberculosis en la acción que ejercen sobre los mismos macrófagos alveolares. Las linfoquinas atraen, activan y aglutinan a los macrófagos, haciéndose una explosión metabólica que los transforma en agentes con gran capacidad fagocítica y destructiva frente al bacilo de tuberculosis. El proceso es retroalimentado por la interleucina 2, liberada por los linfocitos T helper 1, que determina una explosiva multiplicación monoclonal de linfocitos activados, capaces de reconocer al mismo antígeno. La subpoblación de los linfocitos T, que también es activa por los antígenos del bacilo de la tuberculosis, está constituida por los linfocitos de memoria de vida media, capaces de circular por el torrente sanguíneo por largos periodos y de proliferar ante nuevas invasiones micobacterianas, montando una respuesta inmune más acelerada en estos mismos linfocitos, que explican la reactivación de la tuberculina frente a la inyección de antígenos del bacilo de Koch.
Acá tenemos un cuadro donde estamos resumiendo la transmisión, hablando de tuberculosis primaria, tuberculosis latente y tuberculosis de reactivación. Entonces, ¿cómo va a ser la transmisión? Ya lo hemos hablado que va a ser contacto directo mediante las gotitas de fluya. Cuanto más pequeñas sean, más posibilidad van a tener de ingresar a parenquima pulmonar y a los alvéolos. Tenemos la tuberculosis latente, la tuberculosis primaria, que va a ser el contacto por primera vez con el bacilo y más ocurre en los niños. Luego tenemos la tuberculosis latente, que vamos a tener a la infección, pero no la enfermedad, y la tuberculosis de reactivación, que va a ser una persona que ya haya tenido el bacilo y se ha reactivado y presenta signología tuberculosa. En el examen físico respiratorio, ¿qué vamos a tener en una tuberculosis pulmonar? En la palpación vamos a encontrar vibraciones vocales aumentadas por la condensación, ampliación disminuida por la localización. En la percusión vamos a tener matidez por la condensación e hipersonoridad cuando tenga cavernas de tuberculosis. A la auscultación vamos a encontrar crepitantes, murmullo vesicular disminuido y soplo anfórico cuando tengan una caverna de la tuberculosis. Luego tenemos el diagnóstico de la tuberculosis. En el diagnóstico de la tuberculosis vamos a tener a la tuberculosis latente, que se diagnostica mediante pruebas indirectas para evaluar la respuesta inmune contra el bacilo de Koch en ausencia de la enfermedad activa. Esto quiere decir que, como ya les dije más adelante, el paciente tiene la infección pero no la enfermedad, o sea, no vamos a encontrar signos y síntomas que le aquejan al paciente para hacerse un diagnóstico de tuberculosis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a pedir? Lo más probable que le vamos a pedir una prueba del PPD o prueba de tuberculina. Esta prueba de tuberculina es una inyección intradérmica. Vamos a ver, es una inyección intradérmica, una prueba cutánea conocida como prueba de tuberculina o Mantux, que se utiliza para detectar la infección del Mycobacterium tuberculosis. Se inyecta una pequeña cantidad de PPD vía intradérmica en el antebrazo y se interpreta entre 48 a 72 horas después de haber colocado la inyección. La finalidad es detectar la infección de tuberculosis, tanto activa como latente. Es importante destacar que una prueba PPD positiva no significa que la persona tenga la enfermedad de tuberculosis activa, sino que ha sido infectada en algún momento, por lo que suelen requerir otras pruebas adicionales. Luego tenemos la prueba que son los IGRA, que son pruebas en sangre que se avanzan para detectar si una persona está infectada con la bacteria que causa la tuberculosis. A diferencia del PPD, los IGRAs ofrecen mayor precisión porque se ven alterados
si la persona recibió la vacuna de la BCG en el pasado. ¿Qué vamos a ver? Miden la liberación de interferón gamma, requieren muestra de sangre para realizar la prueba del IGRA. ¿Qué tenemos que ver? Detectar la respuesta del sistema inmunitario a las bacterias de la tuberculosis. Esta prueba de IGRA no nos va a definir si es una tuberculosis activa o es una tuberculosis latente. Ya. Dentro de lo que es las pruebas de baciloscopía y cultivo, lo que vamos a determinar es que son técnicas microbiológicas convencionales. Se basa en 4 etapas sucesivas. La tinción de la muestra para la visión directa a través del microscopio. El cultivo en medio sólido o líquido. La identificación de la especie de micobacterias por técnicas bioquímicas y las pruebas de susceptibilidad a fármacos. En la baciloscopía, que es una confirmación rápida, es el hallazgo de Barr al microscopio, que es la primera evidencia de la micobacteria en una muestra clínica. La característica del ácido alcohol resistente se debe al alto contenido lipídico de la pared microbacteriana, que después de teñida resiste a la decoloración con ácido y álcalis. Es una técnica de elección en el diagnóstico de la tuberculosis porque tiene 6 propiedades. Estas 6 propiedades que nos van a ayudar en la baciloscopía van a ser, es una técnica relativamente sencilla, reproductibilidad en cualquier medio por muy pobre que sea, rapidez desde su ejecución hasta su informe, bajo costo que permite su empleo de rutina e incluso en países más pobres, elevada especificidad cercana al 100% y una capacidad de detectar los casos más contagiosos. La técnica más utilizada o aconsejable es de la baciloscopía es la clásica de Cien-Nielsen, en la cual el Mycobacterium tuberculosis se ve como pequeños bastones curvados de color rojo sobre un fondo de tonos azulados. Y tenemos otra muestra que sería el cultivo de las micobacterias. Este cultivo es un método que permite un diagnóstico de certeza de tuberculosis y el único realmente válido para seguir la evolución del enfermo y asegurar su curación. Tiene ventajas como son mucho más sensibles que la baciloscopía, que detectan desde 500 bacilos por mililitro de muestra. Permiten la identificación de las micobacterias, permiten practicar los estudios de susceptibilidad in vitro a las drogas y su negativización durante el tratamiento asegura la curación del enfermo. Los resultados de la baciloscopía los interpretamos de acuerdo al positivo y negativo. El resultado negativo
decimos cuando no hemos encontrado, no hemos observado ni un bacilo alcohol ácido resistente en el extendido. Tiene que ser como mínimo 300 campos microscópicos. De 1 a 9 bar son bacilos contables en el extendido, que se considera como resultado positivo. Positivo una cruz es de 10 a 99 bacilos ácido alcohol resistente en 100 campos microscópicos observados. Positiva dos cruces es de 1 a 10 bacilos ácido alcohol resistente en 50 campos microscópicos observados. Y positiva tres cruces es en más de 10 bacilo alcohol ácido resistente por campo en 20 campos microscópicos observados. Entonces, a partir de que nos dicen de 1 a 9 bar o bacilo alcohol ácido resistente son positivos, debemos nosotros ya tomar una conducta terapéutica. Dentro de lo que es la radiografía de tórax, tenemos que es un método más sensible para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Son métodos que vamos a ver desde una lesión bronquial aislada hasta un infiltrado invisible a la radiografía convencional, que pueden tener una bacteriología positiva sin que se evidencien sombras pulmonares patológicas. Entre esto tenemos que la radiografía de tórax vamos a tener la localización en partes altas y dorsales de los pulmones. Vamos a ver opacidades, infiltrados acinonodosos o en brote de árbol, nódulos generalmente pequeños y localizados en las partes altas de los pulmones, cavidades en las paredes, fibrosis y retracción localizadas y calcificaciones pulmonares o ganglionares iliares o mediastinales. Las opacidades o infiltrados radiológicos representan pequeñas áreas de consolidación de bordes tenues difuminados que por su aspecto han sido denominados infiltrados acinonodoso o árbol en brote. Al confluir determinan sombras más densas y destructivas que pueden llegar a producir las condensaciones lobares de la neumonía gaseosa. Luego tenemos los nódulos que aparecen como pequeñas sombras redondeadas de diversos tamaños y de bordes bastante precisos, que cuando se localizan en los lóbulos superiores siempre son de origen tuberculoso. Luego tenemos las cavidades, que pueden sugerir también un diagnóstico de tuberculosis cuando están ubicadas en la parte alta de los pulmones y son de paredes limpias, frecuentemente redondeadas, de lesiones infiltrativas y de nódulos. Entonces, estas cavidades las llamamos cavernas tuberculosas, que cuando son típicas pueden ser muy orientadoras. Estas cavernas inicialmente pueden ser bastante irregulares, ya que representan la licuefacción y eliminación del foco gaseoso, que puede dejar una especie de hoyo redondeando de restos de masa gaseosa. Sin embargo, las cavidades tuberculosas
adquieren una forma esférica u ovalada característica que va a rodear la pared fibrosa. Luego tenemos el tratamiento. ¿Cómo tiene que ser el tratamiento de la tuberculosis? El tratamiento de la tuberculosis tiene que ser un tratamiento asociado. Es fundamental que tenga bases bacteriológicas, farmacológicas y operacionales. De acuerdo a asociado, utilizando un mínimo de medicamentos, 4 antituberculosos para evitar la selección de las cepas bacterianas resistentes. Prolongado durante un mínimo de 6 meses para lograr la eliminación a todas las poblaciones vasculares en sus diferentes fases de crecimiento metabólico. En una sola toma, por la acción terapéutica es mayor cuando los medicamentos son administrados en forma continua. La ingesta debe estar separada de los alimentos. Supervisado para garantizar la toma y el cumplimiento del tratamiento hasta la finalización y su condición de egreso. Controlado con baciloscopías mensuales a partir del segundo mes de tratamiento y cultivo al cuarto o quinto mes de tratamiento. Y según dosis kilo-peso, de acuerdo a la forma de presentación de los medicamentos para evitar sobredosificación. Y se debe ajustar de acuerdo al kilo-peso de cada paciente. Tenemos lo que se llaman las poblaciones bacilares. ¿Qué son las poblaciones bacilares? Constituyen la mayoría de los bacilos con una población. Bueno, ¿qué son las poblaciones bacilares? Tenemos 4 poblaciones bacilares. La población A, que es la población metabólicamente activa en crecimiento continuo. La población B, que es la población en fase de inhibición ácida. La población C está en la fase de multiplicación intermitente, y la población D, que es la población persistente o totalmente durmiente. La población bacilar metabólicamente activa en crecimiento continuo constituye la mayoría de los bacilos con una población estimada de 10 a la 7 a 10 a la 9, por lo que son fácilmente detectables en el examen directo de expectoración. Estos gérmenes están situados extracelularmente en el interior de las paredes cavitarias, donde las condiciones del pH y la presión de oxígeno son ideales para su multiplicación. Esta población es rápidamente eliminada por la acción bactericida de la isoniazida y con mayor rapidez por las demás drogas antituberculosas. A la capacidad de un medicamento o de una asociación de ellos de eliminar esta población bacilar se la llama acción bactericida. Como ya se señaló, que la capacidad tiene cada medicamento de matar al bacilo en los 2 o 7 días iniciales al tratamiento, en tanto que la negativización de los cultivos al segundo mes tiende a ser considerada como una indicación aproximada de su capacidad esterilizante. Luego tenemos a la población B o población en fase de inhibición ácida. Esta subpoblación micobacteriana es poco numerosa. Se estima que está constituida por un aproximado de 10 a la 3 a 10 a la 5 de bacilos.
Su crecimiento es inhibido por el medio ambiente ácido y por la deficiente oxigenación que existe en la zona inflamatoria de la pared cavitaria, de modo que al no tener la actividad metabólica apreciable, difícilmente puede ser afectado por la acción de los fármacos, que constituyen junto con la población en fase de multiplicación intermitente la denominada flora persistente, principal fuente de recaídas bacteriológicas de la tuberculosis, que el medicamento más activo para esta población es la piracinamida, dado que la acción de la isoniazida y la rifampicina disminuye prácticamente a la mitad cuando el pH pasa de 6,5 a 5,4, mientras que la actividad de la piracinamida aumenta con la acidificación del medio. Posteriormente tenemos a la población C o población en fase de multiplicación intermitente. Esta población es aproximadamente 10 a la 3 a 10 a la 5 bacilos localizados preferentemente en el calcium, donde el pH es neutro, que presentan largos periodos en el que permanecen latentes o durmientes con actividad metabólica ocasional de pocas horas. Estos son los causantes, junto con los que están en medio ácido, de la recaída bacteriológica tras el término del tratamiento. El fármaco de elección para eliminar esta población es la rifampicina, fundamentalmente por la rapidez de comienzo y su acción de 15 a 20 minutos en comparación con las 6 horas que necesita la isoniazida. A la capacidad de los fármacos de eliminar las poblaciones en medio ácido y a las que están en fase de multiplicación esporádica se la denomina actividad esterilizante, que puede medir según el número de recaídas que se producen en 2 años siguientes determinado el tratamiento. Luego tenemos la población D o la población persistente o totalmente durmiente. Esta población tiene una subpoblación que pertenece en latencia por periodos tan largos que ninguna droga puede eliminarlos. Serían bacilos sin actividad metabólica, por lo que no podrían ser destruidos por ningún fármaco y solo los mecanismos de defensa individuales serían capaces de controlarlos. Esta población sería una de las responsables de las recaídas en pacientes con inmunodeficiencias severas. La importancia de esta subpoblación bacilar es dudosa, ya que cabe suponer que los microorganismos que permanecen demasiado tiempo en bacteriostasis en medio desfavorable para ellos también envejecen, pierden su virulencia y eventualmente mueren. Acá tenemos el crecimiento, las poblaciones bacilares. Acá el crecimiento rápido, donde va a ser un bactericida, la isoniazida. Tenemos una inhibición ácida, la multiplicación esporádica y los bacilos durmientes, donde en la inhibición ácida la piracinamida actúa, en la multiplicación esporádica la rifampicina y en la población durmiente no actúa ninguno de los antituberculosos. En la fase bactericida está la isoniazida y entre los esterilizantes tenemos a la piracinamida y a la rifampicina. Dentro de lo que es el tratamiento farmacológico tenemos a los 4 antituberculosos: isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Antes venían las tabletas de la isoniazida de 100, de la rifampicina de 150, el etambutol de 400 y la piracinamida de 500. Teníamos una dosificación que teníamos que realizar con el paciente según dosis kilopeso. La isoniazida de 5, la rifampicina de 10, el etambutol 15 y la piracinamida de 25. Como dosis máximas
según dosis kilo peso, dábamos isoniazida 300 miligramos, rifampicina 600, etambutol 1200 y la piracinamida actualmente hasta hace un año era de 2000 a 2500. Tenemos dos fases de tratamiento, una que es la fase intensiva con los 4 antituberculosos de 52 dosis y la fase de continuación que son 4 meses de 104 dosis. Dentro de las indicaciones tenemos casos nuevos de tuberculosis pulmonar, extrapulmonar en niños y adultos y con Ginespert sensible a la rifampicina. ¿Cómo tiene que ser la administración diaria de una sola toma? Tratamiento directamente observado y de lunes. Acá tenemos la presentación de los antituberculosos en una fase intensiva y una fase de continuación. Actualmente ha cambiado el tratamiento, la presentación del tratamiento antituberculoso. Hasta hace un año lo presentábamos como 4 antituberculosos de forma separada. Actualmente ya contamos con la pastilla tetra asociada, que está asociada con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, de acuerdo a la isoniazida de 75 miligramos, la rifampicina de 150 miligramos, el etambutol de 275 miligramos y la piracinamida de 400 miligramos. Como les dije, ya no usamos la dosificación, tenemos un cuadro estandarizado para la dosificación, pero igual tenemos una fase intensiva y una fase de continuación. En la fase intensiva le vamos a dar el tratamiento tetra asociado de acuerdo a dosis kilo peso. Por ejemplo, si mi paciente pesa 60 kilos, ¿cuántas tabletas le corresponden? Le corresponden 4 tabletas tetra asociadas que tenemos que ir viendo según controles de kilo peso. Y en la fase de continuación son igual 4 meses de 104 dosis con isoniazida y rifampicina. ¿Cuántas tabletas le corresponden? Si mi paciente pesa 60, le corresponden 4 tabletas. Entonces, tanto la tableta tetra asociada como la tableta bi-asociada vienen estandarizadas según a la dosis kilo peso de nuestro paciente. Ahora bien, ¿qué tengo que ver con este tratamiento? ¿Qué debo realizar con este tratamiento? Los controles debidos en el paciente de acuerdo a dosis kilo peso. Si el paciente aumenta de peso, tenemos que ajustar la dosis kilo peso en el paciente y ajustar con nuestro cuadro si estamos dando dosis adecuadas del antituberculoso. ¿Cuáles son los resultados del tratamiento? Tenemos un resultado de tratamiento que damos al paciente como paciente curado. Cuando le tratamiento completo, fracaso al tratamiento, paciente fallecido, pérdida al seguimiento y también tenemos lo que son los pacientes no evaluados. Este cuadrito nos permite saber cuándo decimos curado. Cuando el paciente con tuberculosis pulmonar confirmado bacteriológicamente al inicio del tratamiento, completa su tratamiento y su baciloscopía de control es negativa. Cuando decimos tratamiento completo, cuando el paciente ha completado el tratamiento según lo recomendado por el programa de tuberculosis. Fracaso al tratamiento, cuando el paciente ha realizado y ha terminado su tratamiento, pero tiene su control de baciloscopía positivo. Fallecido, cuando el paciente ha fallecido durante el tratamiento antituberculoso.
Pérdida al seguimiento, cuando el paciente ha iniciado su tratamiento y ha interrumpido durante 2 meses consecutivos o más. Y pacientes no evaluados, cuando no se ha tenido ningún control bacteriológico en nuestro paciente. Tenemos definiciones actuales. ¿Qué tenemos que ver con las definiciones actuales? ¿Qué es sintomático respiratorio? Es una persona que tose con expectoración por más de 15 días. Luego tenemos la definición de caso, que se clasifica en caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado y caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado. Luego tenemos la clasificación basada en la historia del tratamiento previo, que son pacientes nuevos. Son los que nunca han recibido tratamiento antituberculoso. Pacientes previamente tratados son los que han recibido por 1 mes o más los medicamentos antituberculosos en el pasado, y estos se clasifican como una recaída cuando el paciente ha sido diagnosticado y tratado, declarado como curado, y actualmente es diagnosticado por otra tuberculosis de reactivación. Fracaso, cuando no presentó conversión bacteriológica ni mejoría clínica. Pérdida al seguimiento, cuando el paciente es tratado y declarado como pérdida al seguimiento más reciente. O sea, cuando el paciente previamente tratado por tuberculosis no se ha hecho un seguimiento adecuado. Ahora, dentro de lo que son las medidas de aislamiento y el seguimiento del tratamiento, tenemos que ser que todo paciente que tenga baciloscopía 3 cruces es un paciente bacilífero, que tiene que tener medidas de bioseguridad, una precaución respiratoria, uso de barbijo, aislamiento. Luego tiene que tener controles de baciloscopías, cultivos y una notificación obligatoria de los casos dentro de su familia. El pronóstico actual de la tuberculosis es muy bueno con un tratamiento adecuado. La prevención se basa con la vacunación de formas graves en los niños y la quimioprofilaxis en personas de riesgo con infección, en personas que están inmunocomprometidas. Gracias por su atención.